A partir de los 90 ocurrieron algunas cosas. Una cosa, primero evidente, es de que se aumentó la especulación del suelo, el desarrollo turístico, pero sobre todo la llegada de inversiones, de inversiones que no se sabía muy bien, además, de dónde venían, porque, bueno, porque después se ha descubierto, digamos, ¿no? Pero apareció lo que podíamos llamar el bloque financiero, que era a la vez local y global, este bloque financiero, poco visible, digamos, ¿no? Que buscaba unas rentas, unos beneficios muy al cortoplacismo. Y aquí hubo unas complicidades. Antes Julio Rodríguez lo ha citado, los gobiernos locales con la permisividad urbanística, muchas veces sin corrupción, simplemente porque si no, no podían pagar al secretario o al arquitecto municipal, digamos, ¿no? Es decir, pero además había la presión de la sociedad, que se convirtió, que muchas veces la sociedad local se convertía en un conjunto de ilusiones especulativas, digamos, ¿no? Y, por tanto, se recalificaba el suelo, etcétera, de cualquier manera. Y ha habido también una complicidad de los gobiernos nacionales. Se hacían obras públicas destinadas a favorecer la urbanización. Es decir, curiosamente, incluso aquí en Cataluña, cuando había un gobierno más o menos de izquierda, pues había como el Ministerio Regional, la Consejería de Políticas Territoriales, que había una Secretaría General para hacer planeamiento, etcétera, con una lógica mucho más integradora, mucho más, digamos, de comprimir el desarrollo de la urbanización difusa, etcétera, y una Secretaría General de Obras Públicas que hacía la continuidad que había hecho el mismo gobierno de derechas, digamos, ¿no? Era bastante curioso, digamos, ¿no? Y en todo caso, ya se sabe, pues ha habido la desregulación financiera y también los organismos internacionales. Porque, claro, los organismos internacionales tienen dos caras, digamos, ¿no? Hay la cara buena, digamos, como lo que hacen ustedes aquí, como hacen ustedes y otros, otros organismos, que sé, la OIT, por ejemplo, digamos, ¿no? Etcétera. Y hay otra cara, digamos, inteligente, pero que favorece o legitima. Por ejemplo, en el informe del Banco Mundial del 2009, mantiene que la urbanización, esta urbanización difusa, confusa, profusa, segregadora, con ciudades muertas, que no son ciudades, pero sí que están muertas, etcétera, son las viviendas vacías, los complejos no terminados, etcétera. Esto lo medían como indicador importante de desarrollo. Esto en el 2009, en plena crisis, digamos, ¿no? Que poco antes, el relator de la vivienda de Naciones Unidas, Kottari, había denunciado todo esto, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces, ya se ha dicho, no quiero insistir, la obsesión por la construcción. Pero la construcción no era para cubrir unas necesidades. Incluso no era únicamente ni principalmente como política, digamos, antirrecesiva, ¿no? O sea, que podía intervenir esto, digamos, en plan keynesiano. La construcción de viviendas e infraestructuras era como fuentes de inversión y especulación. No como bienes de uso vinculados a necesidades básicas de la población, ni tampoco a las demandas solventes de lo mismo.
Entonces, bueno, el resultado, ya sabemos, se ha favorecido la propiedad privada. Es verdad, Julio antes ha hecho referencia a el primer ministro de vivienda que hubo en España fue en el año 56 un falangista, supuestamente de izquierda, no entro en la contradicción en términos, que decía, vamos a convertir a los proletarios en propietarios. Esto con el apoyo después de la democracia se ha conseguido, digamos, ¿no? Pero ahora son de expropietarios desahuciados, digamos, ¿no? Bueno, el parque de viviendas no corresponde a las necesidades. El que haya el que estemos entre yo ya no sé porque las cifras sobre el alquiler se mueven mucho, pero lo que no llegan al 15%. Esto es lo que sabemos. La vivienda social es el 2%. Es el 2%. Cuando todas las estadísticas en esto sí que coinciden que por lo menos haría falta el 15% de vivienda social. La amarilla solamente, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, no, yo ya cuando pongas la roja ya me callaré porque ya sé por experiencia que cuando el speaker dice que hay que terminar, la gente deja de escuchar, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Por disciplina con el speaker, bien, ¿no? Es decir, bueno, hay un uso especulativo de la urbanización y de las infraestructuras. La especulación favorece una economía poco productiva. En España, el 70% del crédito de la década prodigiosa iba para la construcción. El 70%. Es decir, en detrimento de la economía llamada productiva, etcétera, ¿no? Es decir, los grandes beneficiarios de todo este proceso fueron los bancos. El sistema bancario español obtuvo unos beneficios mayores que cualquier otro sistema bancario europeo. Incluso mayor en relación a los activos que tenía que los Estados Unidos. Digamos, ¿no? Bueno, es decir, el precio de la vivienda, y es evidente que si se construyen tantas viviendas en España, es más de 6,5 millones, se construyen en esta década más que Francia, Alemania e Italia juntos, o saca uno de estos países y pones Reino Unido, etcétera. Ya ves que esto no puede ser. Si además los salarios reales se mantienen estables o más bien a la baja y la vivienda se multiplica por la media por 3. Por ejemplo, en la vivienda que yo adquirí después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero a pesar de esto, al cabo de 5 años valía 6 veces más. Si lo hubiese vendido en aquel momento, pero claro, ¿dónde hubiera ido a vivir después? Entonces, bueno, de aquí esto ha dado lugar al sobreendeudamiento, a la crisis de las hipotecas basura, a los desahucios, etcétera, a la vivienda y ha pasado una cosa que yo creo que es de mal gusto, que es se ha intentado culpabilizar a la ciudadanía. Es decir, ¿y por qué se han endeudado? Bueno, yo no les podría explicar anécdotas que a veces me han dicho gente misma del sistema bancario, como solamente, por ejemplo, tipo frase, es que tú no sabes lo que nos hacen hacer. Es decir, alguien quiere decir, miren, yo voy a pagar esta vivienda que me dicen que vale 100. Entonces el señor del banco, no, mire, le vamos a decir que su vivienda vale 130. Bueno, pero yo tengo que pagar el 80%, el 20% o el 30%. No hace falta. Pero además, ¿usted no le conviene cambiar de coche? Etcétera. Bueno, es decir, ha habido una... Es decir, nos obligan a que, aunque alguien entra a la oficina simplemente para preguntar la hora o qué calle es, dice, hay que venderle algo, digamos, ¿no? Bueno, además, el endeudamiento
no era ni del Estado, el documento más importante, a mediados del año del 2005, 2006, etc., ni el del Estado ni el de los privados era el principal. Era de los mismos bancos y de las empresas. Y todo esto, además, ha dado lugar a que, por ejemplo, que en España, como Julio antes lo ha dicho rápidamente, es la dación en pago. Es decir, en España funciona esto, algo que la gente no sabía, los contratos, que era una letra pequeña y difícil de entender, que si que tú pierdes la vivienda, piensen que además más del 70% de los que han perdido la vivienda era la vivienda básica, la primaria. Y en la provincia de Barcelona, la provincia de Madrid y la provincia de Sevilla, era más del 90% de los que han perdido la vivienda, era la principal, la vivienda de la familia. Bueno, ¿y por qué se mantiene esta cosa de que quedas endeudado? Es evidente que la persona desahuciada no puede pagar esto. Digamos, ¿no? Y si algún día encuentra trabajo, etcétera, pues tendrá que ir pagando una cuota, etcétera. Pero para los bancos o cajas, cuando existían, mantener esta deuda formaba parte de su patrimonio a la hora de negociar en el mercado financiero. Bueno, esto para terminar, ¿verdad que ya tengo que terminar? O sea, es decir, esto, dos cuestiones finales simplemente citar. Uno, la vivienda en los textos legales se considera como un derecho social. Es un derecho social legal a nivel europeo, a nivel de las constituciones, etc. Es decir, la Carta Social Europea además lo precisa. Cómo tiene que ser, vivienda adecuada y accesible, hay que priorizar al sector público, solo hay que limitar al mínimo los desahucios y en todo caso tener preparadas alternativas, tiene que haber igualdad de acceso a la vivienda, sea cual sea el origen de la población, etc. Hay que subvencionar a las familias o a los propietarios de vivienda que tienen alquilada. Hay que darles una compensación para que haya una moratoria en el pago, etc. Bueno, es decir, esto no se aplica. Esto evidentemente que no se aplica. Es decir, que hay una clara confrontación, una contradicción entre lo que dicen los textos legales, que incluyen compromisos, es decir, la Carta Social, es decir, que esto se tiene que concretar a nivel de las políticas de cada país, etcétera, etcétera. Esto no se cumple. Es decir, por lo tanto, pero y aquí creo que los expertos tienen algo que ver, es decir, esto es importante analizar esta contradicción. Y lo que ha habido es un escaso reconocimiento en la cultura política, si quieren, en el análisis teórico del tema de la vivienda. Por ejemplo, un documento que es interesante, que es la Agenda para el Cambio de la Unión Europea, incluye una parte social. La parte social. Y en la parte social, además de protección social, donde sale la educación, la sanidad, pues las pensiones, todo, etcétera, la vivienda no sale. La vivienda no sale. Y en España, si sumas todo el conjunto de políticas sociales, el presupuesto dedicado a la vivienda es el 1%. Ya ven el peso que tiene la política pública de vivienda para cubrir un derecho establecido legalmente en todos los marcos políticos, jurídicos, europeos y españoles. Gracias.